¿Qué tal, amigos roleros? ¿Cómo están? Bienvenidos a DM Juegos de Rol y Tableros. Yo soy Darkmoon y como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a ver los juegos de rol para niños. No olviden dar like, suscribirse, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos y comentar y compartir, que eso nos va a ayudar mucho para poder crecer este canal. Sin más ni más, vamos para allá. Los juegos de rol para niños son una excelente manera de fomentar la creatividad, la imaginación y la socialización entre los más jóvenes. En este tipo de juegos, los niños interpretan diferentes roles y personajes, lo que les permite desarrollar habilidades importantes como la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la empatía. Existen diferentes tipos de juegos de rol para niños, pero en general se pueden clasificar en dos categorías principales, que son los juegos de rol de mesa y los juegos de rol en vivo. ¿A qué nos referimos con estos dos? Bueno, los juegos de rol de mesa son aquellos que se juegan con papel, lápiz y dados, y generalmente tienen una temática fantástica o de ciencia ficción. Los jugadores crean personajes y los guían a través de una historia, tomando decisiones y enfrentando desafíos en el camino. Por otro lado, tenemos los juegos de rol en vivo. Estos son aquellos en los que los niños interpretan a sus personajes en un entorno real, como en una casa o en un parque. Estos juegos suelen involucrar disfraces, escenografías, un guión preestablecido o una trama que los niños deben de resolver. En general, los juegos de rol para niños son una forma divertida y educativa para desarrollar habilidades importantes mientras se divierten con amigos y sus familiares. Existen varios juegos de rol para niños. Les voy a mencionar algunos porque, aunque no lo crean, sí existen, son muchos los juegos de rol para niños. Pero les voy a enumerar los que a mí se me hacen interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Little Wizards, ¿no? Este es un juego para niños de entre 6 y 10 años. Tenemos No Thank You Evil. Este juego de rol está diseñado para niños de entre 5 y 10 años. Tenemos Amazing Tales. Este juego de rol es para niños de entre 4 y 8 años. Big Bites, es para mayores de 10 años. Fantasy Adventure of Kids, es para niños de entre 6 y 12 años. Tenemos también el clásico Dungeons and Dragons, que está diseñado, lo pueden jugar niños de 8 años en adelante, ¿no? Y tenemos Adventure Maximus. Este juego de rol está diseñado para niños de entre 8 y 12 años. Pero los tres siguientes que les voy a mencionar, a mí se me hacen los más interesantes y con los que yo creo que pueden empezar a jugar con sus pequeños y adentrarlos en este juego de rol, ¿no? Bien, uno de los juegos que les quiero recomendar es Hero Kids. Este juego de rol es ideal para niños entre 4 y 10 años, ¿no? Este es un juego diseñado para niños y está ambientado en el mundo fantástico de aventuras que fue creado por Justin Holiday y se publicó por primera vez en el 2013, o sea que no es muy viejo el juego, ¿no? En el juego los niños asumen el papel de héroes que enfrentan diferentes desafíos y peligros en un mundo lleno de criaturas mágicas y enemigos, ¿no? ¿Qué juego de rol no maneja eso? El sistema de juego es muy sencillo y fácil de aprender para los niños, ¿no?
lo que lo hace ideal para introducir a los más pequeños en el mundo de los juegos de rol. El juego utiliza un sistema de tiradas de dados para determinar los resultados de las acciones de los personajes. Los jugadores pueden elegir entre diferentes tipos de personajes, como son guerreros, magos, ladrones, etcétera, ¿no? Y personalizarlos con diferentes habilidades y equipamiento. El sistema, pues, de combate de Hero Kids es muy intuitivo y está diseñado para ser fácil de entender para los niños. Además, el juego cuenta con una gran cantidad de aventuras y misiones ya pregeneradas, ¿no? Lo que hace que sea más fácil para los padres o los adultos o tutores encargados de los niños, pues, dirigir las partidas de rol. Uno de los puntos fuertes de Hero Kids es, pues, su diseño visual, ¿no? El juego cuenta con ilustraciones coloridas y atractivas que ayudan a los niños a sumergirse en el mundo de los juegos y crear una conexión emocional con sus personajes. Otro de los juegos que quiero recomendarles se llama Mouse Guard, diseñado para niños de 9 años en adelante, ¿no? Este es un juego de rol basado en un universo creado por David Patterson en una serie de cómics del mismo nombre, ¿no? Fue creado por Luke Crane y publicado en el 2008. En el juego, los jugadores asumen el papel de miembros de la Guardia de Ratones, una orden de ratones valientes y leales que protegen a su pueblo de los peligros del mundo exterior, ¿no? El sistema de juego utiliza un conjunto de reglas sencillas y fáciles de aprender, pero a la vez ofrece un gran número de opciones para personalizar a los personajes y, pues, a las mismas situaciones, ¿no? Los jugadores tienen que hacer tiradas de dados para determinar el éxito o el fracaso de sus acciones, lo que añade un elemento de aleatorio, ¿no?, dentro del juego. Una de las características más destacadas de este juego es su ambientación, ¿no? Ya que el juego está ambientado en un mundo fantástico en el que los ratones son los protagonistas. Así es, tu niño se va a convertir en un ratón. El mundo está lleno de peligros, desde serpientes, búhos, gatos y contingencias ambientales, ¿no? Y, pues, los jugadores deben de enfrentarse a ellos para proteger a su pueblo. El sistema de combate está diseñado para ser, pues, rápido y emocionante a la vez. Los jugadores tienen que tomar decisiones estratégicas para protegerse y atacar a sus enemigos, lo que hace que las batallas sean, pues, emocionantes y a la vez un poco tensas. Este juego también es destacado por su diseño, pues, visual, ¿no? El juego cuenta con ilustraciones detalladas y coloridas que ayudan a los jugadores a sumergirse, ¿sí?, en el mundo del juego. Además, el juego, pues, incluye mapas, personajes pregenerados y, pues, una gran cantidad de información sobre el mundo de, pues, esta guardia de ratones, ¿no? Lo que hace que sea fácil para los jugadores, en este caso, pues, los niños, ¿sí?, y el narrador, en este caso sus padres, el tutor o el adulto que esté en ese momento, para crear, pues, historias propias, ¿no? Y historias divertidas y emocionantes. Pues otro juego de rol para niños, que les recomiendo, es el de Pequeños Detectives de Monstruos. Este puede ser de edad de 6 años en adelante. Este es un juego donde los jugadores interpretan, pues, a niños detectives, ¿no? Que investigan y que resuelven misterios relacionados, pues, con monstruos y criaturas sobrenaturales, ¿no? Cada jugador elige un personaje con ciertas habilidades y que a su vez tienen habilidades especiales, y todos tienen que trabajar, pues, en conjunto
para resolver casos que implican a peligrosos monstruos y criaturas que amenazan a la ciudad. Eh, en el juego, los jugadores deben elegir un personaje para interpretar, y cada personaje, como ya lo habíamos dicho, pues posee ciertas habilidades, ¿no? Que les permiten, perdón, que les permiten sobresalir en determinadas situaciones. Los personajes pues pueden ser de diferentes edades, géneros, orígenes culturales, lo que permite a los jugadores, en este caso a los niños, explorar diferentes perspectivas y formas pues de pensar, ¿no? El objetivo del juego pues es resolver los misterios que implican monstruos y situaciones pues paranormales, ¿no? Que pues amenazan a las personas o al poblado o a la ciudad en donde se encuentran. Los jugadores pues tendrán que trabajar en conjunto para recolectar pistas y ayudar a resolver el misterio y cumplir pues con los objetivos, que es saber quién es el monstruo, ¿no? Y poder pues deshacerse de él, ¿no? El juego pues es una mezcla entre detectives, aventura, fantasía, donde los jugadores tendrán que usar pues su astucia, ¿no? Sus habilidades especiales para resolver pues, estos casos. El juego enfatiza mucho en la colaboración y el trabajo en equipo. Y esto pues es perfecto para jugar con amigos, ¿no? Con un grupo de amigos o incluso en familia, ¿no? Como juego para niños es una pues, manera excelente de desarrollar la creatividad, la imaginación y resolución de problemas. Esto puede pues también fomentar el amor o el querer leer, ¿no? Y pues escribir. Bueno, pues al final de cuentas pues son niños, ¿no? Y son niños que son muy hiperactivos, a veces distraídos. Y pues cómo podemos controlarlos, ¿no? Para que meterles ese gusto a los juegos de rol. Bueno, pues les voy a dar algunos consejos. Encontré algo en internet para ayudarme, y llegué a la conclusión de que los siguientes puntos, los siguientes consejos les puede ayudar un poco para saber cómo enseñar a sus hijos pues a jugar los juegos de rol, ¿no? Tenemos primeramente que debemos de simplificar las reglas. Asegúrate de que las reglas del juego sean sencillas y fáciles de entender para los niños, ¿no? Evitar las reglas complicadas, si es que las hay dentro del juego, para que no confundan al niño, ¿no? Y termine desanimado por no entender las reglas. El siguiente es pues usar ejemplos concretos, ¿no? Para que los niños puedan entender mejor cómo se juegan estos juegos, ¿sí? Pues hay que utilizar ejemplos concretos y sencillos para explicar las reglas y pues, cómo funciona el juego. Otro consejo es el de pues hacer que sea la narración del juego divertido, ¿no? Los juegos de rol pues son una forma divertida de aprender, por lo que debemos asegurarnos de que los niños se diviertan mientras juegan, ¿no? Utilizar elementos como disfraces, música y decoración para hacer que las experiencias pues, sean más emocionantes. Entonces no es necesario que estas herramientas se utilicen solamente para los juegos de rol en vivo, sino que también lo podemos ocupar para los juegos de rol de mesa, ¿no? También otra de las cosas importantes es hacer que los personajes pues sean interesantes para los niños, ¿no? Los niños se sentirán pues más motivados para jugar con los personajes que crean, que son interesantes, ¿no? Y que tienen una historia detrás. Ahora, hay que ayudar a los niños a crear personajes que les gusten, que se sientan identificados con ellos, para que los mismos niños
pues se sientan motivados para seguir jugando, ¿no? Otro de los puntos también puede ser, bueno, puede ser porque son reglas que finalmente ustedes pueden modificar, bueno, son consejos que ustedes pueden modificar dependiendo de cómo sean sus hijos, ¿no? Pero en este caso hay que ser un buen narrador, ¿no? Para esos padres sin experiencia, tienen que tomar en cuenta que como narrador del juego, es importante que se hagan historias emocionantes, y atractivas para los niños, utilizando pues los entornos, personajes y situaciones para mantener la atención y el interés de los niños. Esto es más fácil para los padres que juegan con sus hijos, puesto que los padres conocen a sus niños y saben cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, en su día a día, ¿no? Eso les va a ayudar mucho para poder crear una buena historia que capte pues su atención, ¿no? Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta los adultos, y esto sí es algo así como que muy complicado, ¿no? Porque no todos la tenemos, es pues ser paciente, ¿no? Los niños pueden tardar pues en comprender las reglas y adaptarse a lo que es el juego en sí. Es importante que tengamos la paciencia para poderles explicar las cosas y pues que tengan que puedan experimentar ellos, y aprender pues a su propio ritmo, ¿no? Tampoco queramos meterle las cosas a la fuerza, sino que poco a poco tienen que ir aprendiendo cómo es el movimiento del juego, ¿no? Cómo se desarrolla el mismo juego, y pues al final de cuentas pues, son niños, ¿no? Tenemos que tenerles toda la paciencia del mundo. La otra es hay que incentivar la creatividad, ¿no? Los juegos de rol permiten a los niños expresar su creatividad y su imaginación. Así que pues esto hay que fomentarlo dentro del juego, ¿no? Hay que animar a los niños a crear historias y situaciones nuevas y diferentes. Entonces hay que estar con ellos y enseñarles a sacar su creatividad. Este tipo de juegos, como ya lo habíamos dicho, tienen muchos beneficios, y uno de ellos es que tenemos nosotros que ayudarles a promover la cooperación por medio de estos juegos, ¿no? Los juegos de rol pues fomentan esa cooperación y lo que es el trabajo en equipo. Hay que animar a los niños a ayudarse mutuamente dentro de la narración y a trabajar en conjunto, ¿sí? Para lograr los objetivos del juego. Esto de todas formas nos va a ayudar. Les va a ayudar a los niños no solo a trabajar en equipo dentro del juego, ¿no? Sino que también lo pueden llevar pues, a su vida cotidiana. Y pues tenemos que crear también un ambiente pues seguro, ¿no? Asegurarse de que los niños se sientan seguros y cómodos durante el juego. Debemos escuchar sus opiniones y preocupaciones y asegurarse de que pues todos dentro del juego se respeten, no haya peleas, no haya discusiones, y se valoren entre ellos en cuanto a opiniones y en cuanto a acciones dentro del mismo, ¿no? Y tenemos pues mi último consejo, que sería, y yo creo que uno de los más importantes, si no es que el más, celebrar el éxito. Cuando los niños logran alcanzar objetivos del juego, celebra su éxito y muéstrales que sus esfuerzos han valido la pena, ¿no? Que son valorados y apreciados y pues tienen sus recompensas. Esto ayudará pues a mantener al niño motivado a querer seguir aprendiendo y jugando y disfrutando el juego. Bueno, pues eso es lo que conlleva jugar estos juegos. Le ayuda a los niños pues en muchos aspectos de su vida, como ya lo hemos visto, en la socialización, en sacar habilidades, creatividad, trabajo en equipo, muchas cosas, ¿no? Ya queda en cada quien el querer meterlos en este mundo del juego de rol, ¿no?
deben de ser adultos responsables, por supuesto, los que lleven de la mano a los niños en las narraciones, porque tampoco queremos pues que los niños se vuelvan violentos, ¿no? Al contrario, lo que queremos es de que sepan sacar esa creatividad, esas habilidades que probablemente no conocían ustedes como padres, como adultos, que ellos tenían, ni ellos como niños, que las pueden explotar, ¿no? Entonces hay que ser responsables como adultos para poder enseñarles a los niños a jugar este tipo de juegos y lo más importante es de que se diviertan, ¿vale? Pues de mi parte ha sido todo. Gracias por seguirme, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, comenten si ustedes son padres de familia o incluso hermanos mayores, y juegan juegos de rol y quieren involucrar a los niños, si les gustó el video, si les parece una buena idea, qué piensan de enseñarle a los más pequeños a jugar este tipo de juegos, lo que quieran comentar. Eso nos va a ayudar para retroalimentarnos todos como comunidad, ¿no? Y compartan este video, porque eso nos va a ayudar mucho pues para seguir creciendo este canal. Yo soy Darkmoon y esto fue DM Juegos de Rol y Tableros. Hasta la próxima.